En capítulos anteriores ya hemos visto más o menos cómo funciona el sistema financiero, en donde hay un banco central que emite moneda, que presta ese dinero a un determinado tipo de interés a la banca comercial, que es el que nos acaba prestando el dinero a nosotros. Este es el funcionamiento básico del sistema. ¿Pero es la única herramienta que tiene el Banco Central para controlar la economía, ese cambio de los tipos de interés? Pues no. Hay otras cositas que son las que te voy a contar hoy en este nuevo capítulo de Finanzas para Todos. Hoy te voy a hablar de política monetaria. La política monetaria se basa de eso, en controlar la economía, en cómo los bancos centrales controlan la economía. Y evidentemente eso no solo lo hacen con los tipos de interés, porque si no tendrían un arsenal limitado. De hecho, en los últimos años se ha demostrado que solo con los tipos de interés no se puede controlar la economía y es un arsenal limitado. Y ahora te voy a explicar el porqué. Tradicionalmente los bancos trabajaban con los tipos de interés como única herramienta. ¿Por qué? Porque les era suficiente para controlar el flujo de dinero. Conforme las economías han ido desarrollando y han ido avanzando, esto se ha demostrado insuficiente. Por tanto, han empezado a aparecer otras medidas. En concreto, desde el 2008, con la famosa crisis financiera, se empezaron, incluso un poquito antes, se empezaron a aplicar otro tipo de medidas, digamos, más extremas, que no son únicamente la subida y bajada de los tipos de interés, que sirve para inyectar dinero en el mercado o disminuir dinero en el mercado. Recuerda que esto al final simplemente se trata de un proceso de oferta y demanda. Los tipos de interés, como te decía, son la herramienta fundamental y es lo que hemos visto en capítulos anteriores, en donde el Banco Central presta el dinero a la banca comercial a un determinado tipo de interés. Conforme más alto sea ese tipo de interés, la banca comercial le va a añadir su margen y por tanto va a resultar un tipo de interés final más alto para el consumidor, de manera que va a restringir ese crédito. Pero claro, ¿qué pasa cuando tú tienes una situación en donde los tipos de interés ya están al mínimo? Te quedas sin arsenal. Te quedas sin maneras de intervenir en el mercado. O, otro caso, ¿qué pasa en la situación en la que tengas una situación extrema y tengas que actuar rápidamente, y esa actuación rápida no pueda esperar a que el cambio de tipos de interés haga efecto, porque este cambio de los tipos de interés tarda un tiempo en hacer efecto en la economía, como lo que pasó en 2008 en Estados Unidos con la llamada crisis financiera. Entonces lo que tienes que hacer es aplicar otro tipo de medidas. Y los bancos centrales han ido desarrollando estrategias que consistían en encontrar esas medidas alternativas que consiguieran complementar su política de tipos de interés. Y aquí nacen varias medidas, entre las cuales vamos a destacar dos. La primera son los llamados programas QE y la segunda es un programa bastante específico del Banco Central Europeo, que es el programa Electro. ¿Qué son los QE? El QE es un acrónimo, unas siglas que significan Quantitative Easing, es decir, expansión cuantitativa. Y básicamente consiste en que el Banco Central lo que hace es comprar activos en el mercado, es decir, se va a los mercados o se va al mercado que a él le interese y lo que hace es empezar a comprar activos. Cuando tú compras un activo en el mercado, lo que haces es retirar existencias de ese activo del mercado, por lo tanto creas una escasez de ese activo y si sigue la misma demanda que seguía antes, pues evidentemente al reducir tú la oferta estás haciendo que el precio suba. Así que es una estrategia que se ha demostrado muy efectiva de cara a mantener el precio de los activos. Esta es la estrategia que se usó en 2008 y que ha usado desde 2008 la Reserva Federal. Salimos de la crisis financiera porque la Reserva Federal empezó a comprar masivamente activos en el mercado y esa es la respuesta por la cual tú miras un índice bursátil como el SP500 y está en subida continuada desde ese momento, porque ha habido una compra artificial, digámoslo así, de activos impulsada por el Banco Central. El Banco Central al final tiene una ventaja, que es que tiene dinero ilimitado, por tanto puede comprar ilimitadamente. Esta también es una estrategia de cara a disuadir a los actores del mercado que quieran ir en contra de esa tendencia. Cuando un banco central se pone a hacer un QE, es que es inútil ir contra él, porque te va a ganar siempre, porque él tiene la máquina de hacer dinero.
Estos programas han funcionado hasta relativamente poco, en donde han empezado a retirarse, ¿vale? Han empezado a reducirse esas compras. Evidentemente lo que puede suceder es que el mercado se acostumbre a que ese nivel de ofertas se retire del mercado porque hay un comprador fijo. En el momento que ese comprador fijo desaparece, hay un aumento de la oferta y por lo tanto podría causar una caída de precios. Así que la dificultad de los programas QE no es tanto ponerlos en marcha como cómo los desactivas. Porque esto tiene dos derivadas, la que os acabo de decir ahora de intentar retirar el programa QE sin que el mercado se te desplome, pero es que luego tú como Banco Central tienes un balance con un montón de activos comprados y los tienes que vender. Es decir, no solo es retirar esa capacidad de absorber oferta del mercado en un momento determinado, sino que luego tienes que diseñar una política para ir desprendiéndote de esos activos que has adquirido. Así que no todo es tan fácil. La otra opción que os pongo aquí es la del Eletro. El Eletro es también un programa destinado a actuar en una situación que hemos vivido en los últimos tiempos, que ahora ya no es, pero que habíamos vivido en los últimos tiempos, que era una situación en la cual el Banco Central tenía que intervenir en el mercado, pero tenía los tipos al cero. Como no podía bajar más los tipos para estimular la economía, tenía que hacer acciones adicionales a estimular la economía. Bien, pues lo que hacía el Eletro era incentivar a la banca para que emitiera y concediera crédito, incluso bajando el tipo de interés aún más, ¿vale? Dándoles condiciones más ventajosas, en un marco determinado, con unas condiciones determinadas, y siempre garantizado a que ese dinero llegara efectivamente a la economía, no que se lo quedara el banco, ¿vale? Pero sí que es verdad que estos programas también han funcionado durante los últimos tiempos. Bien, y la otra opción que tienes para dinamizar la economía o para intervenir en la economía, que no son los tipos de interés, es un concepto que también hablamos el último día cuando hablamos de banca comercial, que es el concepto de reserva fraccionada. Si tú exiges a la banca comercial que tenga un determinado porcentaje del dinero que está transaccionando en reservas, en liquidez y que no lo pueda prestar, si tú le aumentas ese porcentaje, evidentemente estarás implícitamente, de forma indirecta, reduciendo el crédito que llega al mercado, porque teniendo en cuenta la capacidad que tiene el banco de pedir prestado al Banco Central, esa capacidad siempre habrá un porcentaje mayor que tendrá que dejar bloqueado como reservas, porque tú se lo estás exigiendo. De manera que también la gestión de ese coeficiente de reserva te puede ayudar a diseñar o a actuar sobre la economía y por lo tanto forma parte de la política monetaria. En resumen, los bancos centrales tienen una serie de herramientas para influir en la economía. Cada banco central tiene un mandato, ¿no? Que es pues mantener la inflación en un cierto nivel en ciertos niveles, en ciertos porcentajes, garantizar, digamos, la estabilidad del mercado laboral, como en Estados Unidos, u otras. Hay un mandato específico que rige las acciones de cualquier banco central. Y las herramientas que tienen los bancos centrales para llegar a conseguir sus objetivos, que al final son a través de influir en la economía, son las herramientas de política monetaria que hemos visto unas cuantas en este vídeo de hoy. Espero que con esto te haya sido un poco más de ayuda, te ha sido de ayuda para entender un poco más cómo funciona nuestra economía. Así que pensando en que ha sido así, te espero en el próximo vídeo de Finanzas para Todos ya en el año 2023. Felices fiestas y hasta el año que viene. Nos vemos en Finanzas para Todos. Un saludo.